Mi nombre es Miguel Antonio Flores Solito, soy estudiante de la materia Programación Orientada a Objetos y en esta oportunidad tengo el agrado de presentarles un poco de información sobre los conceptos básicos de la programación orientadas a objetos. Eh, para comenzar explicando un poco de qué es la programación orientada a objetos, pues tengo que decir que la programación orientada a objetos se conoce como POO y es un paradigma que organiza el código en torno a objetos en lugar de funciones ilógicas, en lugar de expresiones de código que se van ejecutando de una manera secuencial, eh, ya sea hacia abajo como en los lenguajes más antiguos de los que se dispone, como por ejemplo el lenguaje ensamblador. Este enfoque, el de la programación orientada a objetos, nos permite modelar el mundo real en términos de clases, objetos y variables. Ya voy a explicar qué es cada uno de estos conceptos. ¿Por qué modelar el mundo real? Pues porque comúnmente cuando desarrollamos un software es para resolver un problema que tenemos en el mundo real o para hacer una tarea del mundo real más rápida de lo que comúnmente se haría con papel y lápiz, por ejemplo. Eh, en este caso podríamos poner de ejemplo eh, un inventario. Si tenemos el inventario de una empresa, pues vamos a tener en ese inventario, por ejemplo, si es una ferretería, vamos a tener martillo. Y si tenemos martillo, pues vamos a tener martillos de diferentes características. Martillos metálicos, martillos de hule, martillos de madera. Entonces cada uno de ellos van a depender de una clase principal y van a haber otras subclases que van a heredar la clase principal y van a tener métodos que van a corresponder, por ejemplo, al tipo de material con el que es hecho cada martillo. Pero antes de seguir profundizando en el ejemplo, vamos a seguir con los conceptos básicos de programación orientada a objetos. Por ejemplo, clase. Una clase es una especie de plano o molde que define cómo se verá un objeto y qué comportamientos tendrá. Es un concepto abstracto que representa una idea. ¿Por qué decimos que es abstracto? Pues porque es intangible, no se puede tocar. En una clase nosotros vamos a definir, por ejemplo, qué características tiene el martillo del que les hablaba antes. Por ejemplo, tamaño, color, material, e incluso quizás hasta la marca podría ser necesaria registrarse. En base a eso nosotros luego podríamos venir y crear una subclase que va a heredar esas características. Y nosotros luego las vamos a sobreescribir en la nueva subclase. Luego tenemos otro concepto básico que es el objeto. Un objeto es una instancia de una clase. Así de sencillo. Algo que podemos usar y manipular en nuestro programa. Pero tal vez nos pierda un poco la palabra instancia. Instancia vendría a ser como una creación a partir de la clase. Quiere decir que cuando nosotros creamos un objeto a partir de una clase, este objeto va a contener todas las características, es decir, todos los métodos, variables que nosotros hemos definido en la clase. Todos esos comportamientos los va a tener el objeto. Más adelante vamos a ver que prácticamente instanciar un objeto no es más que definir o declarar una variable. Por ejemplo, tenemos la variable int. La variable int la podemos definir en nuestros programas, así como también podemos definir una variable a partir de una clase que nosotros hemos creado. Luego tenemos variable. Es otro concepto clave. Una variable es un contenedor que nos permite almacenar datos en la memoria, ya sea dentro o fuera de la clase. Eso es de lo más básico que podemos tener en un lenguaje de programación. Y cuando hablamos de programación orientada a objetos, podemos entender también los objetos como variables. Solo que son variables un poco más complejas porque ya nos permiten realizar muchísimas más operaciones.
La declaración de variables. Las variables son esenciales en la programación ya que nos permiten guardar información que vamos a utilizar durante el programa se está ejecutando. Cuando necesitamos que esa información se guarde en memoria y sea de manera persistente, pues ya vamos a utilizar bases de datos, pero en este ejemplo no vamos a profundizar en ello porque no es el objetivo. Podemos almacenar números, textos, incluso los objetos, como ya se los mencionaba antes. Luego tenemos un ejemplo, obviamente en Python, de la declaración de variables simples. Por ejemplo, acá tenemos que hemos declarado una variable de nombre Juan y una variable que se llama nombre, y dentro de esa variable estamos almacenando una cadena de texto que es Juan, y tenemos otra variable que es edad, y ahí estamos almacenando el número 25. Fíjense que no he necesitado especificar qué tipo de dato es la variable nombre, ni qué tipo es la variable edad, simplemente Python ya lo reconoce. Yo vengo de programar en Java y esto me incomoda un poco, pero a la vez lo vuelve un poco más fácil. Más fácil y carga el código carga menos el código y lo hace más legible, lo cual es muy bueno. Creación de clases y objetos. Una clase es una estructura que define las propiedades y los comportamientos de un conjunto de objetos. Podemos crear muchos objetos a partir de una sola clase para representar los elementos que necesitamos, elementos concretos del programa. Aquí podemos ver un código funcionando en Python. Primero definimos una clase. ¿Cómo la definimos? Pues ponemos la palabra reservada class y luego ponemos el nombre que queremos que lleve la clase. En este caso, persona. Vemos que el nombre de la clase comienza con una letra inicial mayúscula. Cabe recalcar que para darle nombre a las clases no podemos utilizar palabras reservadas por el lenguaje de programación y la palabra debe ser significativa, es decir, el nombre que le ponemos a la clase debe darnos la referencia de qué es lo que hace la clase o para qué estamos utilizando la clase. En este caso, si le diéramos el nombre a la clase carro y nosotros estamos utilizando parámetros como nombre, edad, pues no sería un nombre significativo y pues a la hora de querer modificar nuestro código se nos haría más complicado. Luego tenemos la definición de un método. Definimos un método que recibe como parámetros nombre y edad. También vemos la palabra clave reservada self, que nos está haciendo referencia a las variables que estamos utilizando. Luego vemos cómo crear un objeto. Vamos a utilizar de nuevo la misma nomenclatura que utilizamos anteriormente para definir una variable de tipo entero o una variable de tipo, por ejemplo, cadena de texto. Vemos que no necesitamos definir de qué tipo es, simplemente la creamos. En este caso, el objeto se va a llamar persona 1 y lo vamos a igualar con el nombre de la clase. Lo que tenemos dentro de los paréntesis se llaman parámetros. Vemos que estamos mandando una cadena de texto que es Juan y estamos mandando un tipo entero que es la edad, es decir, el número 25. Si nosotros no mandamos esos parámetros tendríamos un error en tiempo de ejecución porque la clase no se estaría inicializando con los parámetros que necesita. Luego vamos a ver cómo acceder a los atributos y eso lo podemos hacer con un print en la consola. Si nosotros decimos print persona.nombre, en la salida tendremos Juan y si lo hacemos con edad vamos a tener 25. Pero ¿qué es lo que está haciendo este trozo de código? Pues por medio del objeto persona1 que tiene todas las características de la clase,
Al utilizar el punto yo puedo llamar a la variable nombre o a la variable edad y así a cada una de las variables que pudiera tener dentro de esa clase. Entonces, aquí persona es una clase que tiene dos propiedades nada más, nombre y edad. Y el objeto persona 1 que es la instancia de esa clase. Ahora vamos a ver un poco de la implementación de parámetros en métodos, que es algo que está dentro del método que vimos en la clase. Entonces, para que no quede como sin explicación, vamos a abordar eso. Vamos a decir que un método es una función definida dentro de una clase que describe un comportamiento específico de sus objetos. Los métodos pueden aceptar parámetros para trabajar con diferentes datos. Acá tenemos un ejemplo. La clase persona tiene el mismo método anterior, pero ahora tenemos uno diferente que es saludar. Este se recibe un parámetro que es saludo. Y pues vamos a estar retornando un texto formateado. Entonces vamos a crear otro objeto que se va a llamar persona 2 y le vamos a pasar como parámetros Ana y la edad 30. A la hora de imprimir vamos a hacer una llamada al método saludar, que es el nuevo método que definimos en la clase. Si se fijan, ahora ya tenemos, aparte de las variables, también tenemos métodos. Y el objeto puede no solo llamar las variables, sino que también puede llamar los métodos que tengo definidos dentro de la clase. En el ejemplo anterior, persona 1 podía haber hecho lo mismo si hubiese existido otro método más ahí. Así que el método saludar acepta un parámetro adicional llamado saludo que nos permite personalizar un mensaje por medio de los modificadores de texto que Python nos regala. Y como conclusión vamos a resaltar que la importancia de comprender estos conceptos básicos como variables, clases, objetos y métodos nos ayudan a ser mejores programadores, nos ayudan a modelar programas que se ajusten de una mejor manera al mundo real. Y cuando se ajustan de mejor manera al mundo real, nosotros como programadores vamos a poder diseñar mejores programas y los usuarios finales van a poder entender mejor cómo funciona ese programa. Vamos a poder tener programas intuitivos que no van a cansar al usuario y no van a tener una curva de aprendizaje demasiado alta. También vamos a poder definir mejor los comportamientos de nuestros programas. Así que esto es todo por mi parte. Hasta la próxima.